Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien al lado de su familia. Es para mí un gusto presentarles este tema, un tema bastante bonito, recurrente a nuestra clase. Vamos a comenzar sin antes recordarles que por favor, cuando estemos trabajando en nuestras guías, realizarles su separador correspondiente. Asimismo, cuando vayamos a hacer entrega de los portafolios, colocarles nombre, puesto de que hemos encontrado varios eh, portafolios sin nombre. Entonces eso se nos dificulta un poquito para poder colocarle su nota. Vamos a continuar con un movimiento literario más. Con este creo que ya son, vamos a ver, el grecolatino, que fue el primero, medieval, eh, renacimiento, romanticismo y el realismo literario. Van a ser 5 movimientos que logramos abarcar en este grado para ustedes. Recordemos que cada uno de ellos fueron parte de la historia como tal, desde la historia clásica hasta la historia moderna. Espero poder abarcar el próximo año, si así se me es permitido, eh, los demás movimientos literarios y llegar hasta la literatura contemporánea. Comencemos entonces con el realismo literario. Dice que el realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Voy a hacer énfasis acá de nuevo que hemos venido viendo los movimientos literarios en orden para que no crear confusión dentro del mismo. Vemos que cada movimiento que hemos estado viendo va decayendo y va naciendo uno más. En este caso, el declive fue el romanticismo y el nuevo movimiento fue el realismo mágico. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Recordemos que uno de los temas que escribían en el romanticismo era el amor como tal, los sentimientos, la necesidad de expresar la libertad que el ser humano necesitaba. Dice que la novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Tanto el contexto histórico es dentro de un movimiento literario bastante importante. Esto se debe a que los escritores van a tratar de reflejar todo lo que la sociedad está viviendo o quisiera vivir dentro de su vida. Tenemos entonces, como en cualquier otro movimiento, las características de este. Tenemos, como toda corriente, el realismo literario presenta una serie de características, es decir, un conjunto de peculiaridades en contenido y forma que la distinguen de otras. Así, las características del realismo relativas a la técnica y a la forma de creación se pueden resumir en los siguientes puntos. A la técnica y la forma nos referimos a cómo o sobre qué escribían en ese entonces los escritores y a la forma, si era en prosa, en verso, cada uno de estos escritos. Dice que tenemos como la primera característica la observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es. No tenían vuelta de hoja, no la pintaban de otra forma más que como era. Y así lo plasmaron los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. Yo creo que eso ustedes lo han realizado tanto en la clase de proyectos como en sociales. Al momento de realizar una investigación debemos de observar cuál va a ser nuestro objeto de investigación. Asimismo, una crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de la obra es contribuir, de una forma o de otra, a la transformación y al cambio social. Entonces, al momento de que nosotros vemos u observamos de otra forma
nuestra realidad nos damos cuenta que no es la que nosotros queremos o las que las personas en ese entonces querían. Entonces, el motivo de esta literatura era de que las personas, al momento de tener interacción con estos escritos, pudieran desear una sociedad distinta, por lo tanto la iban a cambiar. Siguiente, dice la burguesía como protagonista. Generalmente, los personajes de realismo literario son pertenecientes a esta clase social. Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. Entonces, la burguesía, protagonista como siempre. Tenemos, dice, la novela como género literario por excelencia. Nos hemos dado cuenta que la novela tiene un peso muy grande dentro de la literatura, independientemente del movimiento en el que este se ha dado. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Entre las novelas realistas nos van narrando un hecho muy importante que habrá pasado dentro de la sociedad de ese entonces, y así, desde que empezó, no tenemos un flashback dentro de ello, sino de que va de una forma lineal, para que el lector, en este caso nosotros, podamos comprenderlo de mejor forma. Uso del narrador omnisciente, que maneja y conduce la narración. Los narradores, creo que ustedes ya manejan muy bien este tema. Asimismo dice que tenemos lo del monólogo interior. Aparte del uso del narrador omnisciente, aparece cada vez con más frecuencia en las novelas esta técnica narrativa. Recordemos que cuando vayamos a hablar o hagamos énfasis en un monólogo, es cuando en este caso el escritor está hablando consigo mismo, tratando de explicar el porqué de los sucesos a sí mismo. La verosimilitud. Dice que existe una clara oposición en la literatura fantástica, lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como que si fueran un fragmento de la realidad. Entonces acá no nos llenábamos, no llenaban las literaturas de sentimientos falsos, como en el romanticismo, que recordemos que el amor y toda clase de sentimientos eran en la orden del día en esa literatura. Acá no. Acá si algo era muerte era así, si algo era odio lo escribían como tal, no lo manejaban o no trataban de disfrazarlo de alguna otra forma. Manejaban un lenguaje claro y conciso. El narrador se expresa a través de un lenguaje austero, y presenta un estilo claro y exacto para evitar dificultad de comprensión en el lector. Por otro lado, el lenguaje de los personajes se adaptaba a la condición social. Así, en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles de lenguaje. Entonces, todos eran escritos para que el que lo leyera lo entendiera, sea en la clase social que sea. Recordemos que siempre tenemos esas diferencias entre clases sociales, puesto que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Entonces, esas han sido las características de la literatura de realismo literario. Perdón. Ahora bien, ¿cuál fue el origen del realismo literario? Dice, para definir la palabra realismo hay que entender su etimología. ¿Qué es la etimología? La etimología es la estructura o la historia que tiene la palabra. Regularmente, como hemos mencionado dentro de la historia de la lengua castellana, la mayoría de las palabras del castellano son de raíz latina. Entonces dice, realismo está compuesta por la raíz latina realis, que significa real o verdadero. Y por otro lado, por el sufijo griego ismo, movimiento o tendencia. Entonces podemos entender el concepto de realismo como un movimiento que pretende representar fielmente la realidad. El realismo literario se puede definir como un movimiento cultural que surge en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX con los autores Balzac y Stendhal como principales precursores y Flaubert, quien asienta el realismo literario como un concepto independiente. Más tarde, la corriente se inicia en España como consecuencia de la situación social y política del momento. Asimismo, también esta llega a Latinoamérica. El origen del realismo literario viene dado por un cambio ideológico que deja atrás
el individualismo de la burguesía, para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real y lo cotidiano. ¿Qué antecedentes teníamos en el contexto literario? Antes que del realismo, como ya lo hemos visto y es el movimiento literario que recién habíamos visto, el romanticismo. Antes del realismo sería el romanticismo. Un movimiento cultural que tiene lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Después se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX en diferentes países occidentales. Esta corriente destacó principalmente por su carácter individualista y por la expresión de la libertad individual a través de las artes. No solamente fue la literatura, fue la pintura, la escultura, entre otras ramas del arte. Entonces, vemos que dejan atrás todos esos sentimientos en ese entonces eran cargados como absurdos, de que no solamente íbamos a vivir de amor, sino que necesitábamos estudiarnos a nosotros mismos para encontrar nuestra realidad. El realismo literario surge en el ocaso del romanticismo y viene a romper la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social. Por otro lado, aparece o como consecuencia de un contexto social, político e ideológico concreto. Vamos a ver entonces cómo manejábamos estas áreas en ese entonces. Dice lo social. El descontento de la clase obrera da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. En el ámbito político, la burguesía se consolida en el poder. Entonces vemos acá como entre una de las características era de que el tema central era la burguesía. ¿Por qué? Porque estos eran los dueños de las sociedades. Hacían posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista. Lo ideológico. La corriente filosófica del positivismo se extiende entre la burguesía para la cual no existe otra forma de conocer el mundo, que no sea a través de un método científico, mediante el estudio empírico de los hechos. Bueno, nadie creía en algún supuesto, en algún mito ni nada. Era sí o no y todo tenía que tener un estudio previo. Entonces acá tuvieron mucho auge las ciencias para demostrar el porqué de las cosas. Como en cualquier otro movimiento, tenemos autores de este movimiento, perdón. Tenemos en Francia a Stendhal, Balzac y Flaubert. En Gran Bretaña, Dickens, a Charles Dickens, muy conocido por su novela Los fantasmas de la Navidad, si mal no estoy. En Rusia tenemos a Dostoyevsky, Tolstoy y Chajov. En España, Benito Pérez, Galdós y Leopoldo Alas, más conocido como Clarín. Entre los cuentos o las novelas de Dostoyevsky les puedo mencionar a Crimen y Castigo. Muy buenísimo. Se trata sobre eso, sobre un crimen y el castigo que injustamente una persona recibe. Asimismo tenemos entre los rusos a Chejov, Anton Chejov. Él regularmente escribía bastantes cuentos. Acá les puse uno. La dama del perrito de Anton Chejov. Vemos cómo en este entonces hasta tenemos un monólogo adentro. Es un cuento muy corto. Son 12 páginas. Espero que puedan leerlo. Se los voy a compartir. Ya sea que se lo pase a uno de ustedes y lo compartan o vaya a estar subido a la plataforma junto con esta guía. Van a realizar un cartel así bien bonito, una infografía bonita de nuestro último tema literario de este ciclo. Entonces, como les mencionaba, vimos 4 o 5 movimientos bastante importantes. Espero poder seguir avanzando dentro de la literatura como tal. Entonces, espero verlos el próximo día de clases en Meet para resolver dudas y platicar sobre esto. Que tengan entonces feliz día.